Pues bienvenidos a todos. Vamos a iniciar esta sesión que es acerca de la dignidad humana. Aquí presentamos esta pintura. Es una pintura que intenta retratar la escena narrada por Cristo en la parábola del buen samaritano. Ponemos esta pintura o esta alusión al buen samaritano porque en ella Jesús lo que hace es tratar de indicarnos que la persona tiene cierta cosa, tiene cierto valor que lo hace merecedor de un buen trato independientemente de sus relaciones con los demás. En este caso, Jesús nos hablaba de un samaritano. En ese tiempo los samaritanos no tenían tan buena relación con los pueblos aledaños, entonces con eso nos está dando ese testimonio justamente de que ese cuidado al prójimo no debe depender de las relaciones que se mantengan. Trátese de relaciones personales, relaciones políticas, al final se trata de una cuestión de amor. Pero bueno, vamos a tratar en esta ocasión el tema de la dignidad humana, de por qué el ser humano vale lo que vale. Dice en Génesis 2:7, luego Dios sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Mencionamos este versículo o esta parte del versículo porque con él se quiere indicar que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al ser humano, no fue como el resto de los animales, no fue siguiendo esta metáfora del barro, no fue como que solo tomó barro y simplemente de ese barro hizo salir un nuevo ser, sino que Dios tomó el barro y entonces aquí nos dice, sopló en su nariz un aliento de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una dimensión, además de terrenal o material en el ser humano, hay una dimensión que tiene que ver con Dios, es decir, el alma, y que además es una dimensión que procede directamente de él. Aquí también nos está hablando de fondo de esa cualidad que tiene el ser humano y que lo distingue del resto de las criaturas y que además lo pone en una posición diferente a las demás. De acuerdo, y pues justo en filosofía, propiamente este estudio de la constitución humana es antropología filosófica. Se pregunta pues por la naturaleza humana. La antropología cristiana pues es algo propiamente de la teología, lo ven como en tercer, cuarto semestre los teólogos, y aquí vamos a señalar únicamente algunos puntos pues bastante esenciales. El primero de ellos sería que el ser humano es una criatura. Esto porque es importante señalarlo, bueno, desde luego no se trajo a la existencia por sí mismo. Esa existencia le fue dada por un creador. Ahora, esto choca con la visión materialista. Hay muchísimas antropologías. Una de ellas es la que reduce la realidad a que solo existe la materia. Entonces, desde luego, Dios no es materia, por lo tanto no existe Dios. Bien, vamos a ver por qué ese tipo de antropologías son erróneas. Esta antropología cristiana, desde luego, pertenece a todo ese sistema en el que no hay contradicciones. En todo ese sistema de pensamiento en el que no hay contradicciones, bien, otra corriente materialista pues es el evolucionismo, que igualmente nos dice no hay un creador. Más bien, por azar, pudimos existir, un día amaneció y pues así éramos. Ajá, eso tiene ya varios problemas que mencionamos en alguna sesión, la sesión anterior me parece. Bien, pero es importante nuevamente señalar que pues nada, de la nada nada sale. Es decir, la nada no puede crear algo. Entonces necesariamente pues nosotros fuimos creados. Bien, por otra parte, el ser humano está compuesto de dos principios, de alma y cuerpo,
ya lo veíamos, no existe únicamente materia como para decir que solo somos un cuerpo, ¿bien? Los pensamientos, las emociones no son materia, y ahí es un ejemplo sumamente sencillo y fácil de ver. Ahora, el Génesis nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ciertamente una de las semejanzas con él es esta capacidad, esta facultad, esta característica del intelecto. Ajá, él es toda sabiduría, todo conocimiento. Sin embargo, a semejanza de él, nos dotó de intelecto. Nuestro intelecto desde luego es limitado, él no, pero es importante hacer esta referencia. Bien. Ahora, es importante mencionar que no es como una especie, como que nos separemos, como que si se pudiera separar, concebir el que una persona tenga independiente su alma y su cuerpo. La persona, el ser humano necesariamente tiene alma y cuerpo, ¿bien? Ahora, muchas veces es necesario para tratar de entender el alma, hacer como distinciones mentales, conceptuales, y decir, bueno, la conciencia, bueno, el corazón, bueno, la mente. O sea, en realidad todo eso es parte del alma, ¿bien? Son aspectos, digamos. Ahora, ¿qué característica tiene esta alma racional? Bueno, justamente tiene facultades como la voluntad, como el intelecto, y pues eso desde luego nos posibilita vivir una vida humana, es decir, construir una biografía, ¿bien? A través del intelecto, de la perfección del intelecto, pues podemos entender la realidad y de este modo conocer la verdad. Ajá, el intelecto pues se perfecciona en ese conocimiento de la realidad y en esa verdad. Bien, una diferencia es, por ejemplo, los animales tienen alma, ¿no? Ánima, se mueven. Bien, pero ellos no procesan su realidad. Ajá, nosotros los seres humanos, gracias a las facultades tan particulares que nuestra alma tiene, sí. Bien, por otra parte, pues gracias al cuerpo podemos tener vida biológica, eh, podemos relacionarnos con las cuestiones materiales, desde luego a través de los sentidos, adquirir información para procesar la realidad precisamente. Por otra parte, tenemos que también, pues como lo desarrolló maravillosamente San Juan Pablo II, tenemos un cuerpo sexuado. Ajá, que tiene un propósito, y ese propósito es eh, ayudarnos a amar, a entregarnos a otro ser humano, a llevar a plenitud ese amor entre hombre y mujer a través del perfeccionamiento de su amor a través del matrimonio. Ajá, entonces, el cuerpo sexuado tiene ese objetivo justamente. Por otra parte, tenemos la libertad. El ser humano es capaz de conocer su entorno, de conocer la realidad, de entenderla y tomar decisiones. Bien, entonces hablábamos precisamente de la facultad de la voluntad. Una vez que la realidad se le presenta al intelecto, la voluntad lo elige. Ajá, si ha identificado algo como bueno, es una voluntad que está, vaya, en el orden teológico, en el orden de ese propósito. Si elige lo malo, pues es que quizá no ha identificado que eso está mal o haya como algún otro problema. Bien, aquí sería pues importante señalar nuevamente que esta facultad nos permite pues buscar el bien por el bien en sí mismo, ¿de acuerdo? Y es justamente uno de los rasgos que va a dignificar aún más a la persona, sus decisiones, o sea, no solo el decidir por decidir, el usar su voluntad, el usarla para elegir el bien. Ajá. ¿Qué nos dice el que seamos libres? Que tenemos la capacidad entonces de ser morales. Y eso es algo es algo característico del ser humano. Nadie más, nada más, ningún otro ser animado, por ejemplo, puede hacer eso. Bien.
Y eso sería por este primer subtema. Y bueno, ahora pasamos al segundo tema, que es antropología, pero esta vez según el psicoanálisis y sus derivados. Lo que nos decía Giovanna sobre diferentes antropologías que han surgido, por ejemplo, la que viene del materialismo, hay muchas, no solamente esa, muchas antropologías, es decir, muchas concepciones actuales acerca del ser humano, desde luego, todas ellas erróneas, porque la única que es verdadera es la antropología cristiana. De hecho, una antropología filosófica, cuando se desarrolla correctamente, siempre coincide con la antropología cristiana. Cuando se aleja de ella es cuando más bien hay un error dentro de la antropología filosófica, no dentro de la antropología cristiana, puesto que esta es la realidad misma. ¿Por qué la realidad misma? Porque la antropología cristiana habla del ser humano tal y como Dios lo creó. La filosofía o las demás ciencias son las que han venido de alguna manera a alejarse de esa verdad, a alejarse de la realidad y entonces caer en falsas ideas sobre lo que es un ser humano. Y bueno, un ejemplo es lo que decía Giovanni, el materialismo, está también el naturalismo darwinista, que reduce el ser humano a un animal, pero aquí vamos a hablar únicamente de la antropología que se desprende del psicoanálisis, por parecernos una de las más peligrosas y, por tanto, una de las más importantes, o sea, dado el daño que ha hecho a la sociedad, principalmente durante los últimos cerca de 50 años. Bueno, primero, ¿qué es esto del psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis es una corriente que surgió dentro de las ciencias relacionadas con la psique humana, surgió más o menos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Quien vino a consolidar esta rama como una ciencia es este hombre que vemos aquí, que es Sigmund Freud. Lo que planteó Sigmund Freud en el psicoanálisis es que existe una especie de pugna, una especie de lucha entre lo que se llama el principio de placer y la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano en el inconsciente, o sea, esa parte de nosotros de la que la conciencia no tiene noticia y que sin embargo es de alguna manera influida por ella, es decir, la parte consciente es influida por la parte inconsciente, aunque no tiene noticia porque no sabemos exactamente en qué consisten esas influencias. Precisamente por eso es inconsciente, es algo de lo que no nos percatamos. Bueno, esta parte que es el inconsciente, o a esta parte más bien, Freud le atribuía una especie de base o fundamento del querer humano, o sea, el principio de placer. Lo que él decía es que hay una parte de nosotros que siempre está en busca de placer, pero no era cualquier placer, sino que Freud junto con el resto de los psicoanalistas reducen ese placer a la búsqueda de aspectos sexuales del ser humano. Bueno, desde aquí ya vemos un problema. Más adelante lo explico. Y luego, esta búsqueda de placer, que siempre es sexual, se contradice con la realidad. Es decir, el yo experimenta, o la persona experimenta una especie de tensión cuando se da cuenta de que la realidad no está hecha para ofrecerle la satisfacción de todos sus impulsos, de todos sus deseos. Y claro, lo que nos decía Freud, o lo que dice hasta la fecha el psicoanálisis, es que cuando no se condicen adecuadamente o cuando no se sabe cómo conciliar estos deseos con la realidad es cuando surge la neurosis. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a decir que el ser humano, si no experimenta una actividad sexual frecuente o regular, entonces va a acaecer la neurosis. Es decir, la persona va a enfermar si no tiene sexo, es lo que nos está diciendo Freud. ¿En qué convierte al ser humano esta perspectiva? Lo convierte en una especie de ser voraz, un ser que no se satisface y cuyo objeto, es decir, eso de lo que este ser voraz se quiere alimentar es justamente de sexo. Esto ha tenido muchas consecuencias y repercusiones en nuestra cultura porque haciéndole caso a esta perspectiva antropológica del psicoanálisis, la cultura lo que ha estado haciendo es decir o es inclinarse
a la defensa de la promiscuidad, a la defensa del constante estar cambiando de parejas. De aquí también se sigue una idea falsa de matrimonio, porque si lo que se busca es sexo, es decir, tener muchas parejas sexuales, porque desde esta perspectiva eso es lo sano, obviamente el matrimonio va a ser visto como una obstrucción, como un impedimento, como algo perverso, por cuanto me está impidiendo relacionarme sexualmente con muchas personas. Y bueno, aquí vamos a ver ahora algunas consecuencias indirectas, es decir, que ya no tienen que ver directamente con sexo, pero que sí vienen de esa perspectiva antropológica del ser humano. Es decir, de esa perspectiva en donde lo que se está contemplando es más bien la búsqueda de esa satisfacción del querer. Y lo que se está dejando de lado es la naturaleza misma del alma. Recordemos que psicología es eso, es la ciencia que estudia el alma. Aquí lo que vamos a notar es que la psicología contemporánea está desatendiendo esa parte, por lo menos en lo que toca al psicoanálisis. Desatiende lo que de verdad es el alma y únicamente se centra, únicamente pone su atención en lo que se llama sujeto empírico. El sujeto empírico es la persona tal como se ve. Voy a poner un ejemplo. Si yo hablo con una persona, le puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, todos decimos cuando encontramos a un amigo, a algún conocido, le decimos, hola, ¿cómo estás? Y la persona tiende casi siempre a responder bien. Entonces aquí la parte empírica del sujeto es justo eso, lo que yo puedo percibir, lo que puedo captar con mis sentidos. ¿Qué es lo que percibí? Pues sus palabras o quizás su mirada. Si su mirada no me muestra nada, ninguna expresión que yo pueda interpretar bien, y además lo que estoy escuchando de él es que me dice que está bien, entonces yo, siguiendo al psicoanálisis o siguiendo a las tendencias contemporáneas de la psicología que se centran en el sujeto empírico, yo estaría tentado a decir, efectivamente esa persona está bien. Pero el verdadero estudio del alma no se queda en lo empírico, es decir, no se queda en lo que podemos percibir a través de los sentidos, sino que indaga mucho más profundamente para ver de dónde vienen todos los deseos, en qué consisten los deseos, qué es la voluntad, qué es el conocimiento, qué es la emotividad, qué es la experiencia existencial, bueno, un conjunto de otras cosas. Pero no se reduce, lo que estamos diciendo es eso, no se reduce a el ser humano tal y como lo podemos ver o percibir con la vista, con el oído, con el tacto. El ser humano no solamente es eso. Ahora, algunas consecuencias son estas, que se llega a confundir ya en la psicología clínica, es decir, en la psicología aplicada al tratamiento del paciente, como no se concibe adecuadamente qué es el alma, entonces hay muchas confusiones y empezamos a centrar nuestra atención en lo que no debería estar centrada, puesto que no es el centro mismo. Un ejemplo, la autoestima, perdón. Se habla mucho contemporáneamente de que las personas necesitan siempre conservar una alta autoestima. Aquí parecería que la situación no es peligrosa porque uno diría, bueno, ¿qué tiene de malo tener alta la autoestima? ¿Qué tiene de malo estar buscando quererse a uno mismo? Bueno, el problema aquí es que lo que se está relegando o dejando de lado es la cuestión de la dignidad. Cuando hablamos de autoestima, lo que estamos diciendo es que la persona debe experimentar una especie de amor, una especie de querer referido a sí misma. Esto viene a relegar a la dignidad, porque en la dignidad no se trata de ese cuidado o de ese querer que va referido a uno mismo, así nada más, sino que la dignidad va a abarcar toda la realidad de la persona y todo su valor, un valor independiente de las acciones de la persona. Más adelante vamos a pasar a explicar eso de que hay una independencia. Pero primero digamos esto, cuando una persona tiene alta autoestima, perfectamente puede pisotear a los demás. Por ejemplo, muchos de los que son perversos y se encargan de aplastar a los otros para acceder a mejores puestos de trabajo o para acceder a, no sé, a mayores ganancias, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Bueno, estas personas sí podríamos decir que tienen una alta autoestima,
porque tienen un cuidado elevado de su propio individuo, de su individualidad, por así decirlo. Y sin embargo, aún teniendo cuidado de su propia individualidad o de su propio individuo, no podríamos decir que esa persona está sana como ser humano, puesto que está aplastando a otros, está maltratando a otros. Entonces aquí empezamos a cuidar más la autoestima y empezamos a descuidar la dignidad. Es decir, ya no me fijo si yo valgo o no valgo, si estoy cuidando eso que me hace humano. Porque una persona como esta que estamos mencionando está descuidando esa parte que lo hace humano. Pero bueno, en gran parte de la psicología clínica ponen la atención en eso de la autoestima. Otro ejemplo es el de la seguridad. También se dice mucho que las personas deben ser seguras de sí mismas. ¿Cuál es el problema de esto? Que una persona que es segura de sí misma podría perfectamente ser una persona egoísta, podría perfectamente ser una persona perversa, podría ser también una persona que viva completamente descuidada de las consideraciones para con los otros. Y esto es un peligro, es decir, es un peligro que haya personas que tienen mucha seguridad, pero que al mismo tiempo son egoístas, no les importan los demás. Son un gran peligro para la sociedad porque este tipo de personas pueden llegar a ocupar puestos políticos o empresariales muy altos, justamente por esa seguridad. ¿Qué es lo que se margina en este caso? La soberbia. No vale tanto que una persona sea segura o no, sino si es soberbia o no. Lo importante en nosotros como cristianos sería que la persona no sea soberbia. La soberbia es una de las principales formas en las que se presenta el pecado. De hecho, casi todo pecado tiene cierto margen de soberbia o está coloreado por ella. Otro concepto de la psicología clínica contemporánea es el de la inseguridad. Si decimos que la seguridad es algo que se busca, algo que se desea, la inseguridad es lo contrario. Aquí, ¿qué es lo que se descuida? Puede ser la cautela o puede ser la humildad. Una persona que cavila antes de actuar, es decir, una persona que mide sus pasos, que mide sus acciones, que se pone a reflexionar antes de actuar, que se tarda, por tanto, en actuar. Y muchos dirían, bueno, esta es una persona insegura, porque cada vez que yo le pregunto algo, le pido que hagamos algo, y me dice, no estoy seguro o no lo sé, se pone a pensar. Sí, o sea, esta persona podríamos llamarle insegura, pero si esta persona está actuando de esa manera porque es cautelosa, entonces más bien habría que fijarnos en eso. Es más importante ver si una persona es cautelosa o no, o si una persona es humilde o no, que si es insegura o no. No deberíamos medir las cosas de esa manera. Y por último, este concepto de superación. También se dice mucho que las personas se han superado o han superado alguna especie de trauma, trastorno o tensión relacionada con la neurosis cuando la persona se siente bien. Y esta es la principal finalidad de todas estas ideas, llevar al sujeto a sentirse bien. Y aquí es donde está el peligro, porque es muy atractivo para cualquiera sentirse bien. El problema es que no basta con sentirse bien y esa no debería ser la finalidad. La finalidad como cristianos, es decir, como personas que entendemos cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, no es sentirnos bien, sino alcanzar la virtud. Y mientras más altas sean las virtudes que alcanzamos, será más alto también ese valor que habremos alcanzado. Y bueno, aquí, ¿con qué se contradice? ¿Cuál sería una especie de oponente de este concepto? El de plenitud. No se está fijando esta corriente psicológica si la persona es plena o no. Se está fijando en que la persona viva de tal modo que se siente bien. Y bueno, podríamos decir por experiencia, por noticia de muchos libros, por noticia incluso de los propios medios de comunicación, que hay muchas personas que obran muy mal, que son perversas y que sin embargo se sienten bien con lo que hacen. Bueno, en 10 minutos se va a terminar esta sesión. Voy a continuar hablando un poco. Bueno, más bien de hecho con esto termino. No sé, Giovanna, si quieres continuar o quieres que nos salgamos y volvamos a entrar. Bueno, primero, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que les gustaría como señalar? ¿Qué les ha parecido hasta este momento cómo estamos presentando la información? ¿Se entiende? ¿Qué concepto es el que
más les llama la atención, quizás se ve como la relación. Richard, María, Celia, perdón, háblenos y díganos. Solo faltan 2 subtemas, entonces igual si hay comentarios, pues podríamos tomarlos en cuenta para la presentación de los siguientes subtemas. Quisiera comentar que me parece muy interesante estos conceptos que han tocado y la diferencia que hay entre uno y otro. Me parece que nos llena de conocimiento o en mi caso, bueno, ese es mi caso, y son conceptos en los que hay que meditar mucho. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias, Celia. Bueno, en efecto, entonces, lo que buscamos es eso, fomentar diferentes reflexiones que nos lleven a tener una mejor comprensión principalmente de la obra de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros y qué somos nosotros? Que Dios tuvo tanto amor que llegó al momento de crearnos. y justo, o sea, solo estamos como dando un pequeño vistazo a pues, la gran cantidad de cosas que habría que vaya, o sea, si nos preguntamos por un concepto y nos concentramos en él, pues van a surgir más preguntas, quizá, o sea, nos va a llevar a otro concepto y vamos a ir conociendo y profundizando más. Entonces, la idea también es eso, que si algo les llama la atención, igual, pues al final vamos a compartir la bibliografía para que también ustedes sepan de dónde salió toda esta información, pero que tengan ya como con esta sesión la puerta un poco abierta en el sentido de tener en cuenta por dónde podrían iniciar en esta cuestión de la antropología filosófica y en especial pues la antropología cristiana. Así es, y conceptos que nosotros incluso podemos sentir como positivos, nos damos cuenta que no, ¿verdad? Tienen mucho de negativo. Es muy importante que se les platique esto, sobre todo a las niñas, ¿no? Que me imagino que es para quienes van dirigidas estas pláticas. Pues va dirigido para toda la comunidad de artesanos, pero sí, me imagino que se refiere específicamente a la cuestión con el psicoanálisis, ¿cierto? Que es como una de las cosas más graves que hemos hablado o de las que hemos señalado, pero también como pues en las universidades abunda las corrientes materialistas, evolucionistas. Sí, es correcto, y confunden mucho a nuestros jóvenes. Bien, pues nos parece excelente entonces que ustedes también vayan como identificándolos y cuando escuchen eso o se den cuenta que alguien va por ahí, como que digan, no, a ver, espérame, eso ya yo ya vi que tiene muchos errores y así. Entonces... Quiero agregar que olvidé mencionar cuando estaba hablando sobre Freud, o sea, Freud fue muy importante. Su mayor mérito es el descubrimiento del inconsciente, aunque se equivocó en un montón de otras cosas. Por ejemplo, él confundía el deseo natural del amor del ser humano con la búsqueda del sexo. O sea, eso ya es un problema muy grave. Pero hay otra cosa que no mencioné, que Freud, antes de hacer sus investigaciones, antes de proceder con rigor, o sea, con el rigor que amerita toda ciencia, él ya se proponía encontrar una especie de sustituto en el tratamiento del alma, un sustituto de la confesión. Es decir, él como partidario del ateísmo buscaba eliminar la necesidad de la confesión católica justamente para empezar a llevar a más personas a inclinarse a la secularización, o sea, inclinarse al alejamiento de Dios, a creer que Dios no es necesario en sus vidas. Bueno, eso es algo muy importante a considerar para que entendamos de dónde viene el psicoanálisis, para que no nos vayamos a confundir, porque pasa mucho entre nosotros mismos, entre hermanos cristianos, pasa que no saben muy bien qué reflexiones llevar a cabo, no saben muy bien qué tipo de conclusiones sacar, porque sí se dan cuenta de que no es conciliable
lo que dice la doctrina católica con lo que dicen muchas de las personas que estudian psicología o con lo que dicen muchos psicólogos o psicoanalistas. Entonces, es importante ver eso. Dios hizo una sola cosa, es decir, Dios hizo una realidad, no hizo muchas. Lo que pasa es que esa realidad está compuesta de muchísimas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es compatible, es decir, todo obedece al mismo orden. Y cuando encontramos contradicción, entonces quiere decir que hay un problema. O sea, y no podemos nosotros como cristianos creer que Dios es verdad, es decir, que toda su creación, todo el orden cósmico es verdad, y que al mismo tiempo es verdad alguna afirmación disparatada que de repente se le ocurre a algún científico. Que alguien sea un científico tampoco garantiza que lo que dice sea verdad, porque muchos científicos no estudian lógica, por ejemplo. La lógica es imprescindible para realizar toda ciencia, porque el instrumento más importante de la ciencia es la razón. Pero bueno, menciono todo esto para que se vaya viendo ese panorama con mayor claridad, para que se vaya viendo hacia dónde tender nuestras reflexiones cuando no sabemos qué pensar. Nos quedan 2 minutitos antes de que Zoom nos saque, entonces igual si tienen algún comentario, rápidamente les digo que vamos a entrar con el mismo enlace. En cuanto esta sesión se cierre, volvemos a iniciarla con el mismo enlace y el mismo código. Pero nos gustaría saber si alguien tiene algo que decir respecto a lo que ya puntualizó René. Ciertamente, o sea, el psicoanálisis prácticamente es como por lo que se guían muchísimos psicólogos. Entonces, a veces por eso hay tanto conflicto no sé, para ir con un psicólogo, a veces lo tenemos que buscar católico y a veces si él no está bien cimentado en su fe y no conoce como este tipo de cosas, pues aunque se diga católico, da unas sugerencias completamente anticristianas. Entonces, pues también en esa parte hay que estar como alertas. Sobre todo lo que ya mencionó René, si hay contradicciones, si hay pues evidencia de que esa persona está como aislando ciertas afirmaciones que alguien en su momento dijo como el psicoanálisis y las reafirma y quiere hacerlas compatibles como con otras creencias, como oh, Dios respeta tu libertad, pues Dios hizo el sexo, hay que disfrutarlo y cosas así, con tal de que sean compatibles con sus propios preceptos, pues entonces es momento de no ir con ese psicólogo. Bueno, Zoom nos va a sacar. Bien, pues continuamos. Bueno, en esta parte respecto a la condición existencial, nuevamente podemos señalar pues cosas que nos van a ser bastante familiares, pero solo porque pues, somos humanos, pero les vamos a poner nombre y vamos a también decir un poco el sentido que tienen, cómo es que llegamos a esas conclusiones. Bien, resulta que pues el ser humano es un individuo es un individuo como sujeto concreto de la humanidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues el ser humano se encuentra en un contexto, ya hablamos que su cuerpo y su alma le permiten tener una vida, construir una vida, tomar decisiones, conocer su entorno, desarrollarse bien. También tenemos que el ser humano tiene una historia, ¿bien? Tiene un pasado, ciertamente eso lo construye, lo atraviesa, es parte de ese ser humano, le forma. Ahora, sobre ese pasado ya no tiene absolutamente ninguna capacidad de voluntad, es decir, para cambiar algo, ¿bien? Esto quiere decir, el ser humano tiene un presente, solo puede dirigir su voluntad hacia el presente en el sentido de tomar decisiones pues aquí y ahora. Ajá. Su cuerpo lo limita pues a no estar en
en una distancia geográfica sumamente amplia rápidamente. Por ejemplo, vaya, tiene límites, ajá, en cuanto a la voluntad. Este es importante. Sí puede tomar decisiones, por ejemplo, las decisiones que toma ahorita, desde luego, tienen el respaldo, tienen como toda la referencia de su pasado. Si en un pasado se equivocó, bueno, ahorita puede tomar la decisión de decir, ok, yo hice esto mal, identifico que estaba mal, entonces elijo el bien y elijo cambiarlo. O a lo mejor dice, no, yo quiero elegir ser peor, ¿no? Aumentar como ese mal del pasado. Bien, en el presente sí se tiene esa capacidad de voluntad, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ahora lo va a ir construyendo, o sea, a través de sus decisiones, a través de de esa conciencia de sus decisiones. Bien, tenemos aquí que el individuo se ve inmerso en un mundo circundante dentro del cual debe tomar decisiones a cada instante. Justo pues tomando en cuenta esto que hablábamos respecto al entendimiento de la realidad y respecto hacia dónde va a dirigir su voluntad, hacia lo que identifica como bueno o hacia lo que es malo. Bien, pero eso es algo necesario. Incluso no querer tomar decisiones ya es tomar una decisión. Por esa parte, el ser humano no puede escapar de esa responsabilidad de tener libre albedrío. Bien, por otra parte tenemos la autoconciencia. Esto podemos relacionarlo mucho. Aquí tenemos un par de imágenes precisamente con la capacidad de contemplación, la capacidad incluso de contemplación de sí mismo, de lo que está ocurriendo en mí, de lo que está ocurriendo dentro de mí. Eso solo lo puede hacer el ser humano, ¿bien? Y no solo lo puede hacer, lo tiene que hacer, precisamente para darse cuenta de su estado, para observarse, porque él también es parte de la realidad. Entonces, si yo tengo que conocer mi realidad, pues también tengo que conocerme a mí mismo, ¿bien? Para relacionarme de acuerdo con la realidad, ¿bien? Por último, pues cabe señalar en este apartado los animales, y si bien tienen cierto grado de conciencia en cuanto a, por ejemplo, saben que no deben comer veneno, ¿no? Algo que está en mal estado y les va a hacer daño, pues no lo comen. Claro, pero es un nivel de conciencia muy básico y que únicamente sirve pues para que sobreviva su materia. Ajá, ellos no comprenden en realidad, sí, eso está mal y me va a hacer daño porque está echado a perder, porque alguien le puso veneno, entonces yo no debo comer eso. No, los animales no dicen eso, ¿bien? Por otra parte, tenemos la culpa y la angustia junto con esta capacidad, con esta libertad, la capacidad de tomar decisiones, va de la mano con la capacidad también de la culpa, ¿bien? Solo si nosotros podíamos elegir el bien, pero elegimos el mal, nos sentimos culpables. Y esto va de la mano con la libertad, ¿bien? Ahora, hablábamos precisamente que el ser humano tiene un pasado y eso lo ha construido en muchas maneras. Ciertamente eso también, el darse cuenta, la capacidad de autocontemplarse, también le permite preguntarse por su papel en el universo como ser humano, ¿de acuerdo? También le permite justamente, una vez que yo miro hacia mí, me pregunto por mí mismo, por mi lugar, por lo que siento, pues este miedo incluso a la muerte. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Esa conciencia de que algún día vamos a partir y lo que es para nosotros dejará de ser porque nosotros dejaremos de ser en el sentido como tal cual como ahora conocemos la vida. Entonces, eso necesariamente nos hace pensar en pues las consecuencias de nuestras decisiones también. Ajá. Ahora, por otra parte, si en este pensar respecto a nosotros y nuestro papel en el universo y lo que estamos haciendo con nuestra vida,
no tiene una respuesta, no tiene un sentido. En los duelos, por ejemplo, si ese dolor que nos puede llegar a desgarrar no tiene un sentido, entonces ahí es cuando viene justamente la angustia, este vacío, este, pues todos sabemos lo que es la angustia. Ahí es cuando viene eso. Ajá, ahora aquí hay algo muy importante a señalar. Ya hablábamos precisamente del por qué la antropología cristiana pues es verdadera, porque pertenece a todo un sistema de pensamiento en donde no hay contradicciones. Desde luego eso, Hay una cosa, yo que porque quería mencionar sobre la angustia. Perdón por interrumpirte. Bueno, la angustia, como la culpa, tienen un papel importantísimo en la vida del ser humano, eh, porque, bueno, la angustia, porque, primero, su causa es justamente lo que menciona Giovanna, nuestro conocimiento acerca de la muerte. Sabemos que algún día vamos a morir y no es una sensación, esa que experimentamos al saberlo, como la que experimentarían los animales, sino que es algo mucho más poderoso y su papel, su importancia radica en que nos coloca frente a la existencia vista como una totalidad. Eso es lo que nos permite, es como vernos en un enorme espejo que nos refleja toda nuestra existencia, toda nuestra vida, todo lo que somos como individuos, como personas, todo lo que hemos hecho y también hacia dónde vamos, en el sentido de preguntarnos qué voy a hacer de mi vida, qué voy a hacer de mi existencia. Por eso es tan importante la angustia. Y la culpa es muy importante porque es gracias a ella que podemos de alguna manera alcanzar la redención a través de la contrición. O sea, la redención, podemos alcanzar el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Por eso la culpa es tan importante. Gracias, Giovanna. Solo quería mencionar eso. gracias. Pues justo lo que está señalando es que eh, podemos afirmar que esto es verdadero, la antropología cristiana, la explicación de la naturaleza del ser humano, de su constitución, pues porque está respaldada por aquel que es toda perfección, toda sabiduría, el logos mismo. Entonces eso siempre nos va a llevar a él. Ajá. Entonces, ¿cómo es que nos va a llevar a él? Precisamente con lo que hablaba René, el propósito y hacia dónde nos lleva la angustia y la culpa. Bien, hay una culpa que justo nos señala que nosotros hemos estado lejos de nuestro creador, principalmente eh, pues hay una culpa que nos hace regresar a él. Recordarán, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, bien, como este reconocer nuestro estado pecador, pero también porque al pecar, al ir contra la voluntad de Dios, es una falta de amor a Dios, es una falta de amor hacia nosotros mismos, desde luego. Entonces por eso viene esta tristeza que invade el corazón. Bien, es necesario que nosotros sintamos ese tipo de cosas, pues para poder distinguir que evidentemente nos está causando un daño y que por ahí no es la respuesta. Ajá. Entonces, ciertamente, cuando nosotros tomamos una decisión no amorosa, lo que va a ocurrir en nuestro corazón humano, en nuestro corazón, en nuestro ser, a imagen y semejanza de Dios, es sentir ese acto de desamor y sentir así como eso que llegamos a percibir como que nuestro corazoncito es apachurrado. Ajá. Ahora, por otra parte, en cuanto a esto de la condición existencial, pues justamente solo el camino de la redención preparado por Dios Padre a través de Jesucristo es la única forma, bien, de que nuestra existencia tenga pues sentido, que nosotros podamos arrepentirnos de nuestras culpas, que nosotros podamos buscarle, solo en Él, pues solo Él puede limpiarnos de ese pecado que nos trae culpa y por lo tanto quitarnos de la culpa. Solo Él puede llenar nuestro corazón y desbordarlo de su amor hasta hacer desaparecer toda angustia. Ajá. Bien, entonces, pues
hacemos referencia otra vez a la sesión anterior, es por eso que aquellos que niegan la existencia de Dios tienen un tremendo vacío, una tremenda oscuridad que les lleva pues hacia la autodestrucción, ¿bien? Porque pues tienen existe esta ausencia de sentido, esta ausencia de buscar redención, de esta ausencia de ir hacia su propósito, el propósito de dejarnos amar por Dios, de amar a otros, ¿bien? Y así ser seres humanos plenos y felices, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos la alteridad. Esto tiene que ver justo con la distinción de que yo me ubico como alguien, como un alguien, como un individuo, ajá, y ubico a otros como alguien que no son yo, ajá, otros individuos. Bien, entonces esto es justo importante porque si no se interioriza esa distinción, se puede llegar pues ya sea a un extremo de gran individualismo, de gran egoísmo, o se puede llegar a encerrarse en sí mismo y sentirse profundamente solo. Sabemos que la soledad tiene que ver más con cuestiones de una condición emotiva, de sentirse que no se identifica con nadie, que no es conocido incluso por nadie, que no hay un otro con quien intercambiar quién es. Ajá, con eso tiene que ver la soledad. Entonces, lógicamente, si yo no me ubico como un individuo, pues eso trae muchísimos problemas. Bien. Entonces, el otro extremo sería justamente la capacidad de hacer comunidad, la capacidad de la fraternidad, la capacidad de identificar efectivamente a un otro, entender lo que yo le puedo dar al otro, lo que yo puedo hacer por los otros, cuánto de quien yo soy aporta a lo que somos todos. Ajá. Bien, entonces, si no, bueno, por mi parte eso sería todo. Si tú tienes algún comentario, René, respecto a esto, pues ya pasamos a tu No, Giovanna, diapositiva. yo creo que ya pasamos al siguiente tema, el último tema. Bueno, el último tema es el de la dignidad, donde pasamos a hablar propiamente de la dignidad, la persona como valor supremo. Lo que esto nos dice, lo que el título nos está indicando es que la persona es el valor supremo en el sentido de que dentro de toda la creación, dentro de todo el panorama de la creación, lo que más vale es justamente eso, la persona. Y empezamos con esta cita del padre Hillel que dice: ¿cuán grande debe ser el valor de mi alma si para rescatarla se necesitó la sangre de un Dios? Claro, está haciendo referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Y también al mismo tiempo está haciendo referencia al alma misma, al valor del alma del ser humano. O sea, ¿cuánto vale el ser humano que Dios nos dio a su Hijo para salvarnos? Primero hablemos del amor de Dios y de la procedencia divina. Cuando hablamos de un ser humano, no estamos hablando de una criatura cualquiera, no estamos hablando de un mineral, no estamos hablando de un animal o una planta. Estamos hablando de aquel ser por el cual Dios Hijo se encarnó en hombre, sufrió por nosotros y se ofreció en sacrificio para que nosotros pudiéramos acceder al perdón por el pecado original. Es decir, que pudiéramos acceder, en otras palabras, al reino del cielo. Claro, es algo que nosotros mismos nos ganamos en la medida en la que caminamos hacia Dios. Pero lo importante aquí es justo eso, que por el momento la puerta está abierta. Antes de Cristo es como decir esa puerta, o más bien sin Cristo, esa puerta está completamente cerrada. El ser humano no tiene manera de acceder. Pero luego viene Cristo y abre la puerta, abre esa puerta que es la puerta del reino del cielo para que cualquiera que quiera entrar de verdad pueda lograrlo. Esto lo que nos dice, por un lado, esto del amor de Dios y la procedencia divina, es que
el ser humano no es, como lo mencionaba, como los animales, esto iría en contra de una tendencia contemporánea muy famosa que es el ecologismo. El ecologismo lo que dice es que tenemos que deshacernos de esa idea tan terrible, o sea, terrible desde su punto de vista, de que el ser humano es el centro del universo, de que el ser humano es el centro del mundo y que el ser humano, por tanto, merece hacer cierto uso o ejercer su poder sobre las demás criaturas. Esto se entiende en parte, o sea, por parte de los ecologistas se entiende porque es cierto que el ser humano ha maltratado mucho la naturaleza y el ser humano está destruyendo su propia casa, que es el planeta Tierra. Pero el problema es que ve al ser humano o lo quiere igualar con el resto de las criaturas. Entonces ya no se trata de ver que el ser humano, como nos dice el Génesis, perdón, como nos dice el Génesis, puede ser el señor de las demás criaturas. O sea, el ser humano puede servirse de los animales, puede servirse de las plantas. Ya no, en el ecologismo el ser humano vale lo mismo que los otros animales, incluso diríamos que vale lo mismo que el resto de la naturaleza, y por lo tanto no tiene ningún derecho de ejercer poder sobre ellos. Esto es un error gravísimo porque o bien cae en ateísmo y por tanto en una degradación de ser humano, o sea, en una antropología falsa también, o sigue siendo deísta de alguna manera, pero más bien sería una cuestión de panteísmo. Recordemos que el panteísmo es la idea de que Dios es lo mismo que la criatura. ¿Por qué? Porque el panteísmo dice Dios está, más bien no está, Dios es todas las cosas, o sea, la suma de todas las cosas es Dios. Entonces aquí no se distingue el creador de la criatura, se está reduciendo a Dios al mundo, a los seres humanos, y en ese caso también sería correcto decir yo soy Dios o tú eres Dios, porque si Dios es la suma de todas las cosas, entonces yo soy una partecita de todo eso, por lo tanto soy Dios, aunque sea una partecita, pero lo soy. Y bueno, por eso menciono esto, y por eso digo que va en contra de esa tendencia que es el ecologismo. Es bueno cuidar la naturaleza, pero no es bueno creer que el ser humano vale lo mismo que la naturaleza. De hecho, el ser humano vale más. Y aquí viene el aspecto de la otra parte de la procedencia divina, que nosotros no somos un producto de la naturaleza. Y también esto se vería contrastado con lo que nos decía Giovanna al principio sobre la antropología materialista o darwinista. El darwinismo lo que dice es que, claro, sabemos que nos dice que hubo una evolución que fue guiada por causas naturales, y que ha habido muchos ancestros diferentes del ser humano que vienen de los homínidos. Eso no es un problema, no es un problema decir que el ser humano tiene sus ancestros corporales en los homínidos. El problema es decir que el ser humano tiene su origen por puras causas o en las puras causas naturales. ¿Por qué? Porque pensar eso sí es deshacerse de Dios dentro del panorama científico que trata de estudiar el cambio de las especies a lo largo del tiempo. Es un problema porque estaremos diciendo que eso tan grande que tiene el ser humano, que es la conciencia, el alma, vino dado por puras causas naturales. Y entonces se sostiene la misma idea. No tenemos ningún referente para decir que el ser humano vale más que las demás criaturas. O sea, no tenemos ninguna razón para decir que el ser humano tiene dignidad, tiene ese valor irrestricto que no está sujeto a nada que tenga que ver ni con sus relaciones con el mundo, ni con sus relaciones con las demás personas. Entonces, Dios ama al hombre justamente, o sea, lo ama más que al resto de las criaturas materiales, justamente porque el hombre tiene una parte que Dios le insufló en el momento de crearlo, que es el alma, y eso no viene dado por causas naturales. Por causas naturales pudo haber llegado el cuerpo del ser humano, pero el alma no nace de la naturaleza, no es como una semilla, no es como el árbol que nace de una semilla, no es como el fruto de la planta, sino que es otra cosa que viene dado por orden sobrenatural y no natural. Bueno, tenemos también la inagotable posibilidad de la gloria. Esto es otro aspecto de la realidad que nos habla de ese valor elevadísimo que tiene la persona. Esto de la inagotable posibilidad de la gloria significa que el ser humano, toda su vida,
tiene esa posibilidad de arrepentirse justo para alcanzar la gloria. Es decir, de arrepentirse para poder pasar por esa puerta que Cristo vino a dejar abierta. Esto se puede ver en dos aspectos. Por un lado, la contrición, que puede llegar en cualquier momento, o sea, la contrición que nos va salvando, porque en la contrición es cuando nosotros empezamos a deshacernos del hombre viejo y empezar a ser un hombre nuevo. O sea, la persona vieja es esa persona que no vive en Cristo y la persona nueva es la que vive en Cristo. Gracias a la contrición podemos empezar a alcanzar este nuevo estado, un estado que es sobrenatural. Y la agonía también es otro elemento que nos habla de esta inagotable posibilidad, porque tanta facultad podría decirse que tenemos de alcanzar la gloria, que Dios y tanto es el amor de Dios que nos da esa oportunidad incluso en los últimos segundos de nuestra vida, a través de justo eso, de la agonía. O sea, esos últimos segundos, esos últimos fragmentos de tiempo, todavía nos los concede Dios para poder experimentar una gran contrición. Pero claro, esto lo estamos mencionando porque muchos podrían decir, bueno, una persona vale mucho, pero podría perder ese valor si se convierte en un asesino, si se convierte en un secuestrador, en un embaucador, no sé, en una persona muy pecadora, una persona que comete pecados mortales. Pero no es correcto eso. O sea, no es cierto que eso le quita el valor a la persona como persona, porque de nuevo, si ese valor de la persona estuviera sujeto a nuestras acciones, entonces sería correcto decir que tenemos el derecho de matar a cualquiera que sea perverso. ¿Por qué? Porque yo puedo matar algo que no tiene mucho valor. Por ejemplo, yo puedo matar el pez para comerlo, puesto que su valor es muy inferior a mi valor como persona. Por eso hay algo en mi naturaleza que me da el derecho de pescarlo y matarlo para comerlo. Bueno, pues lo mismo ocurriría si la persona perdiera su valor cuando se vuelve perversa. Lo que pierde la persona es a sí misma de alguna manera. La persona pierde sus mejores cualidades, sus mejores bienes, o sea, los bienes que Dios ha dispuesto para nosotros se van perdiendo. Pero lo que no se pierde es ese valor que Dios nos dio y que no se puede quitar absolutamente con nada. No se quita ni con el asesinato, ni con la traición, y bueno, con ningún tipo de pecado mortal. Claro, si la persona no se arrepiente, ya quedará en manos de Dios, pero eso es otro asunto. No podemos nosotros juzgar como si nosotros fuéramos Dios y entonces decir, esa persona mató y entonces ya no vale nada y por eso yo le voy a dar muerte. Esto de quitarle la vida a otra persona puede ser legítimo, pero en otras circunstancias que no tienen nada que ver con que si la persona le quitó la vida a alguien o no. Tiene más que ver con el derecho natural de la defensa de la propia vida. Pero es justo eso. Si hay algo que nos da legitimidad para quitarle la vida a otra persona, es solo eso, que mi propia vida corra riesgo y que la única manera de salvarla sea quitando otra vida. Por ejemplo, en el caso de una persona que está tratando de apuñalarme y yo no tengo otra opción que apuñalarlo a él. Pero entonces eso, repito, sigue hablando de lo mismo, de que hay un enorme valor en el cuidado de nuestra persona. Y por último, la persona es un ser que vive para salir de sí. Este aspecto también nos habla o nos echa luz sobre por qué la persona vale tanto. La persona, también muy diferente a lo que se dice en otras antropologías, en otras maneras de ver al ser humano, no es un ser que vive para estar aislado en su individualidad. El liberalismo, por ejemplo, es una ideología que busca eso, que busca exaltar al individuo como si el individuo debiera siempre vivir solo, incluso en el territorio moral y en el territorio jurídico. Es decir, que el individuo es capaz de darse la ley a sí mismo y que está en derecho de no obedecer una ley que sea externa a él, lo cual lleva a decir, bueno, aunque haya leyes que Dios haya establecido, yo no las voy a seguir porque yo me voy a dar mi propia ley. Es decir, yo voy a hacer lo que quiera. No, el ser humano no es así. El ser humano está hecho por naturaleza para ser un ente que vive con. Es decir, el ser humano está hecho para acompañar a otros
y para él mismo ser acompañado. Es un ser que está hecho para la comunión, un ser que siempre vive abierto al amor. Y esto lo podemos también cotejar en los perversos que no viven abiertos al amor. Ellos mismos se van haciendo miserables justo por eso, porque se cierran al amor que ellos pueden dar y también se cierran a recibir el amor que les podrían proporcionar otros seres humanos. Bueno, con esto terminamos y pasamos a las conclusiones. La primera conclusión es que la dignidad de la persona radica en su potencia para dar amor libremente. O sea, el ser humano siempre va a tener esa capacidad de poder amar. Aún los más perversos continúan o conservan más bien ese valor, porque aunque sean perversos, siempre pueden llegar a arrepentirse para empezar a abrirse al amor que Dios nos da y al amor que podemos dar a otros. El segundo punto es que la posibilidad de la contrición conserva el valor de la persona. Hemos hablado de las características esenciales del ser humano, de lo que le hacen ser humano. Bien, entre ellas pues está la capacidad de elegir. Entonces, por sus propias facultades, el ser humano siempre va a tener la posibilidad de arrepentirse, ¿de acuerdo? La tercera conclusión es que... perdón, Joana, te interrumpí, pensé que ya terminó. No, es que no, perdón, me están saliendo ventanas bombardeándome. Sí, continúa. Bueno, la tercera conclusión. Esa idea psicoanalítica del ser humano, o sea, la idea que tiene el psicoanálisis de lo que es un ser humano es torcida, o sea, es falsa, por lo que mencionamos, porque el inconsciente nos hace tender siempre a algo, pero ese algo no es el sexo, sino que es el amor. Freud confundió el medio con el fin. O sea, si bien el sexo bien entendido, el sexo bien dirigido al propósito que Dios le dio, sí nos lleva al amor, no es el sexo mismo el amor. El amor es algo más grande, algo que está más allá del sexo. Y eso es lo que Freud no vio. Bueno, esta idea psicoanalítica, por tanto, lleva a pensar que el ser humano es otra cosa, es decir, confunde al ser humano con un perverso por naturaleza y obviamente esto acarrea infelicidad, porque las personas que son malas moralmente, las personas que están habituadas al pecado mortal, no son personas felices. La felicidad solo se consigue cuando la persona va perfeccionando su voluntad a través de las virtudes, cosa que no pasa con el pecado mortal. Bien, como cuarto punto tenemos amar a Dios implica amar al prójimo, quien fue hecho a imagen y semejanza suya. Todo esto que hemos explicado respecto a ciencias como la antropología filosófica, podemos concluir desde luego esto, que el ser humano vale muchísimo por la criatura que es, por las características que Dios decidió darnos, ¿bien? Entonces, de ninguna manera lo dice las epístolas, la primera, la segunda y la tercera de Juan, que donde hay odio hacia otros, pues no se puede decir que amamos a Dios. Entonces vemos cómo eso es compatible, hemos visto el desarrollo, pero también vemos que desde luego en lo más pequeño, o sea, en nuestra vida cotidiana, pues no podemos decir que amamos a Dios y no reconocer que enfrente de nosotros, en otra persona, pues está alguien a quien Dios también ama y le dio también las características de tener su imagen y semejanza. Bien, eso pues por una parte, también esto se podría relacionar incluso con el perdón y con el amor a los enemigos, porque así como Dios nos ama a nosotros y nos quiere perdonar a nosotros, a mí, Giovanna, René, Ricardo, pues también ama y quiere perdonar a aquellos que incluso nos hicieron daño, a aquellos que pues influyeron muchísimo para que nosotros a lo mejor hoy tengamos muchísimas heridas. Bien, entonces eso también se conecta con esta cuestión del perdón
Y por último, ya yéndonos como muy a lo contemporáneo, pues con esta cuestión del aborto, les decía que la antropología cristiana es algo que estudian los teólogos, si bien no solo los sacerdotes estudian teología, pero nuestros sacerdotes por eso no pueden estar a favor del asesinato de seres humanos en el vientre materno, o sea, del asesinato en general, desde luego, pero esta cuestión y estos movimientos para legalizar estos asesinatos, pues es una contradicción totalmente, el ser cristiano y el estar a favor del asesinato. Bien, entonces se ve por qué. Ajá, porque cualquiera que tenga este conocimiento, que entienda quién es un ser humano, no podría de ninguna manera apoyar cosas como esta cuestión de asesinar bebés en el vientre de su madre, o lo que es el aborto. Bien, cosas que pues puntualizaremos la próxima sesión, pero ese sería nuestro cuarto punto. Bueno, Giovanna también ha explicado el quinto punto con lo que mencionó sobre el amor al prójimo. En la antropología cristiana no cabe el odio entre personas. Es cierto que, como dice Giovanna, la antropología cristiana es algo que estudian principalmente los teólogos y los filósofos, no todos, pero sí muchos filósofos. Si bien lo estudian ellos, se encargan de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, la antropología cristiana es algo que atañe a todo el ser humano, en el sentido ya no de que es una ciencia, sino en el sentido de que es una visión acerca de lo que es un ser humano. En ese sentido, les corresponde a todos los individuos. ¿Por qué? Porque la antropología cristiana es la visión más completa de la realidad humana. Cristo no se cansó de repetirlo de diferentes maneras, y eso que repitió fue que nosotros tenemos que ser primordialmente amorosos. El mensaje de Cristo ante todo fue un mensaje de amor. Todo lo que Él nos dijo, toda la doctrina magnífica, la doctrina divina que Él nos trajo, no deja de indicar por todos lados que nosotros debemos ser amorosos. Entonces, quien entiende lo que de verdad es un ser humano, o sea, quien tiene incorporada esa antropología cristiana, no puede, no debe, o sea, entiende naturalmente que no debe odiar a otras personas, puesto que eso hace daño tanto a nosotros como a las otras personas, y de alguna manera también es algo que va en contra de lo que Dios nos pide, no es algo bueno de ninguna manera. Bueno, con eso terminamos y les dejamos esta pequeña imagen sobre nuestra bibliografía. Nosotros nos encargamos de investigar muchas cosas, muchos temas para poder armar una sola sesión, y sería una lista larguísima si pusiéramos toda la bibliografía de la que nos servimos para poder dar estas sesiones. Entonces, normalmente ponemos solamente unas 4 o 5 referencias, las que consideramos más importantes, y bueno, no está de sobra decirles que algo que sí tomamos nosotros como una especie, espero no decir una blasfemia, como una especie de Biblia, pero filosófica, es la Suma Teológica de Tomás de Aquino. ¿Por qué Biblia filosófica? Porque Tomás de Aquino fue uno de los más grandes, si no es que el más grande filósofo de toda la historia. Él fue el filósofo que pudo hacer conciliar correctamente todo lo que atañe a la razón, es decir, la ciencia misma, con la doctrina cristiana. Por eso fue tan grande Tomás de Aquino, fue un verdadero genio. Y bueno, él hizo muchísimas aportaciones muy amplias, muy profundas y muy precisas sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es la realidad, sobre lo que es la política, el amor, la moral, muchísimas cosas. Entonces, lo mencionamos porque es como nuestra bibliografía de cabecera. Si bien nos servimos de otros artículos, de otros libros para darles estas sesiones, siempre los fundamentos tienen que ver con lo mencionado en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y bueno, también en el resto de su obra, que es muy extensa. Bien. Fin de la presentación. Los escuchamos. ¿Qué les pareció? Richard, tienes apagado tu micrófono. Tu sudadera y cubrebocas pro vida. Yo tengo un listón. Como debe de ser. Pues
Gracias, gracias por compartir. Gracias, René. Gracias, Giovanna. Gracias a Celia y a María que se conectaron. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo, a ustedes también. Muchísimas gracias por su compartir. Aunque es la primera vez que escucho esto, me quedo muy reflexiva y seguramente, bueno, pues ansiosa de volverlos a escuchar. Qué gusto. Bueno, pues nos da gusto que sea la primera vez. Esperemos efectivamente que no sea la última, que nos veamos el resto del año, pero también les comentamos que Richard graba todo. Entonces, los videos de las sesiones anteriores están en YouTube, por si tienen curiosidad de los temas, todos van pues, relacionados, ateísmo, protestantismo. Excelente, ahí los voy a ver. Muchísimas gracias. Súper. Gracias, María. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy bien presentada, muy interesante los temas y claro que vamos a consultar las pláticas anteriores. Los felicito. Qué gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Me gustó mucho. Me quedó una reflexión. Y bueno, para mí me quedó la vida sexual porque en realidad pues se pasan muchas cosas y hay diferentes pues así de relaciones sexuales pues así, pero también de repente como yo pienso pues Técnicas toda la tarde. Bueno, solo para decir un último comentario a propósito de la antropología. Lo que decíamos es que antropología es la manera en que nosotros vemos al ser humano, o sea, aquello que nosotros pensamos que es el ser humano. Esto de la sexualidad, hay que mencionar, no se reduce solo a la cuestión biológica. Es cierto que parte del ser humano es su aspecto biológico, pero la sexualidad no se reduce a eso. Si la sexualidad se redujera solamente a lo biológico, estaríamos hablando de una pura genitalidad. O sea, estaríamos diciendo que la única diferencia entre hombre y mujer es eso, genitalidad. Y entonces estaríamos de acuerdo con la ideología de género que nos dice que hombre y mujer no nacen, sino que se hacen. Y eso es una idea muy perversa, puesto que va en contra de toda la doctrina cristiana. Por eso, la sexualidad no se reduce a lo biológico, sino que abarca toda la constitución de la persona. Es decir, yo, por ejemplo, soy persona, pero mi persona se expresa concretamente en esta existencia a través de la masculinidad, porque soy hombre. Y lo mismo pasa con las mujeres. Por eso también el Génesis dice que Dios nos creó hombre y mujer. O sea, Dios no nos hizo como dos personas que tienen un cierto rasgo corporal ahí que se complementa, sino que se complementan desde el espíritu. Esto quiere decir que la sexualidad, es decir, el carácter de hombre y el carácter de mujer, tiene que ver con toda la persona, con toda la constitución de la persona. Mis emociones, mis pensamientos, todo tiene una dimensión masculina. Así como en las mujeres, toda idea, todo pensamiento, toda experiencia tiene una dimensión femenina. Entonces, eso es muy importante distinguirlo por lo que decía, porque creer que el sexo o que la sexualidad se reduce a lo biológico nos lleva a ideas que van en contra de la realidad y también ideas que van en contra de la doctrina que Dios nos vino a legar a través de su Hijo. Bueno, eso era todo lo que quería mencionar al respecto. Qué bueno que quedara grabado. Me parece muy importante. ¿Qué opinan ustedes, muchachas? Bueno, pues la sexualidad sí es un tema amplio que tiene su diversificación, tiene sus nuevas corrientes y tiene también corrientes ideológicas y también tiene sus fundamentos cristianos. Entonces, cada parte se tiene que ir integrando para que a los jóvenes tú les puedas dar el camino que deben de seguir de acuerdo a lo que nosotros somos, católicos. Pero sí es muy diverso, ¿no? Como dice René, tienes que enfocarlo, porque si no lo enfocas, pues de ahí viene la falta de dignidad, ¿no? O el nada más lo que yo creo, que es lo nuevo, ¿no? Yo creo que eso está bien. Y nada más, entonces sí,
Me gustó su reflexión de ahorita. Gracias por tu Soy comentario. chivis grande, ¿eh? Perdón. Fui yo la que opiné. Chivis grande. Hay una cosa que quiero decir, no me voy a extender, sobre, mencionabas que nosotros como católicos tenemos que ver las cosas de esa manera. Lo que decíamos hace rato en la sesión sobre antropología cristiana es que no estamos nosotros, por así decirlo, obligados a ver al ser humano como nuestra religión nos lo pide. Lo que estamos señalando es que, primero, esta religión es la religión verdadera porque es la religión que Dios nos vino a dar. O sea, Dios no bajó a decirnos, miren, ustedes pueden pertenecer al budismo si quieren, o al hinduismo, o al islam. No, Dios bajó y nos dijo, esta es la religión. O sea, Cristo dijo expresamente, esta es mi iglesia. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si esto es dicho por Dios mismo, no es que nosotros debamos ver esto como una de tantas formas de mirar al ser humano, sino que la antropología cristiana es la única manera de ver al ser humano que se corresponde con la realidad total de lo que es un ser humano. Podría decirse incluso, en estas palabras, que la visión antropológica del cristiano es la visión científicamente más correcta de todas. ¿Por qué? Porque lo científico es lo que tiene que ver con el conocimiento causal, es decir, el conocimiento más completo posible a través de las causas acerca de las cosas del mundo, acerca de la realidad. Bueno, pues la perspectiva cristiana es la más científica en ese sentido, en el sentido de que es la que conoce con más amplitud y profundidad la naturaleza humana y además por sus causas, es decir, con un cierto rigor racional. Esto ya nos viene explicado más adelante, ya no por la doctrina cristiana directamente, sino por los filósofos y luego también por los biólogos cristianos, que son biólogos que se entregan a la ciencia en nombre de la ciencia, o sea, verdaderos científicos. Eso es algo que tenemos que entender para que no caigamos en relativismos y creamos que esta es como que mi opinión como cristiano, pero pues es mi opinión nada más, y la opinión del musulmán igual valdría, o la opinión de, no sé, incluso la opinión, por ejemplo, del satánico igual valdría, porque pues es una religión diferente. No, solo hay una religión verdadera y por lo tanto, o sea, dado que Dios solo creó una realidad, solamente hay una manera correcta de entenderla. O sea, ya luego habrá un montón de diversificaciones científicas porque hay un montón de objetos de la realidad. Abarcarlos es demasiado complicado, tanto que en toda la historia de la ciencia no se ha llegado a hacer todavía en su totalidad. Y jamás se va a llegar a hacer en su totalidad, pero vamos a ir avanzando poco a poquito más hacia la verdad. Es decir, acercarnos más a la verdad en aspectos científicos. Sobre la verdad sobrenatural no nos vamos a acercar más porque eso ya nos lo reveló Dios a través, de nuevo, de la doctrina. Bueno, solo eso quería mencionar. Dije que no me iba a extender, pero ya me extendí. Yo solo agrego algo súper rápido. Bueno, escuché por ahí como varias veces algo referente al tiempo, y precisamente una de las características es que de la verdad es que es atemporal, es decir, es independiente a cualquier época. O sea, lo que fue verdad para el ser humano hace 1000 años sigue siendo verdad ahorita. O sea, si no, pues no tendríamos ninguna seguridad sobre la realidad. Entonces, ciertamente, el ser humano ha sido dotado de sexualidad pues desde su creación misma hasta ahorita, ¿no? Entonces, las dificultades que nosotros encontramos para ordenar nuestra sexualidad, pues también, en el sentido, claro, quitándole como esta cuestión cultural, pero muy humana, también la tuvieron los primeros seres humanos, por ejemplo. Entonces, esta necesidad, este llamado al orden, pues es algo precisamente que no cambia con el tiempo, como la verdad misma, por definición,